Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos hoy en nuestro cuarto vivo de esta serie Visión más Origen. Esta serie de vivos está orientada a entregarles recursos, a compartir con ustedes recursos que sirven a la vida, que sirven a la vida cotidiana, que nos permiten estar y vivir mejor, que nos permiten relacionarnos con otros de una manera más ecológica. Son pautas, el objetivo es transmitirles pautas simples que tienen que ver con la conciencia humana, con el comportamiento humano, con el fundamento de nuestros comportamientos y básicamente con la mirada sistémica y la mirada cuántica. Muchas veces no entendemos, no comprendemos por qué tenemos los resultados que tenemos en nuestras relaciones, por qué nos va como nos va en nuestras relaciones más cercanas, por qué sentimos lo que sentimos, por qué huimos de las relaciones, por qué huimos de los trabajos, por qué me guardo cosas, por qué no me es fácil expresarme, ¿no? Y muchas de esa información se encuentra en nuestro inconsciente, se encuentra grabada en nuestra historia, en nuestro cuerpo, dadas las experiencias que fuimos teniendo desde pequeños. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes es nada más y nada menos que la ciencia de la intimidad y cómo te afecta, cómo nos afecta. Bueno, bienvenida Mariel, gracias por escuchar el vivo anterior, bienvenida Sonia, Caro. Bienvenidos a todos los que han podido conectarse y ya saben que este vivo queda grabado como un recurso para el buen vivir de todos nosotros, ¿no? Cuanto más personas seamos las que tenemos este conocimiento y lo vamos llevando a la vida, bueno, el disfrute tiene más permiso para hacer y para acompañarnos en lo cotidiano. Quiero hablarles aquí de algo muy interesante que es la intimidad. Hace ya bastante tiempo me especialicé en el tema de pareja, ¿no? En el tema de las relaciones de pareja. Y desde el punto de vista sistémico, desde todo el desarrollo de Bert Hellinger, dentro de la pareja funcionan órdenes, lo que fueron llamados órdenes de las parejas, órdenes sistémicos dentro de la pareja. Uno de esos órdenes es la intimidad. El primero de esos órdenes es el amor de uno hacia otro. Ese amor no es un amor romántico, no es un amor platónico, aunque lo primero que nos une, ciertamente, es un enamoramiento necesario para el contacto primero, pero eso después cambia a una relación más consciente, inclusive hay hormonas que se nos disparan en ese enamoramiento, luego se va, esa etapa desaparece y aparece el amor adulto. Ese amor adulto tiene que ver con te amo tal y como sos, te tomo tal y como sos, te elijo tal y como sos. Y ese orden es fundamental porque muchas veces queremos cambiar a nuestra pareja. Y no significa que vamos a sostener o a soportar comportamientos inadecuados. No, significa que si hice la elección de compartir una relación y que ese amor se exprese y se expanda, renuncio a la necesidad, a la intención, a la exigencia de querer modificar al otro. Ese sería como el primer orden. Otro de los órdenes es la intimidad, del cual ya vamos a hablar ahora. El otro es la sexualidad, el otro es la convivencia. Y el otro es el equilibrio entre el dar y el recibir. Esos serían los 5 órdenes que observamos dentro de la pareja para que ellos funcionen. El amor, te tomo y te honro y te respeto tal y como sos, te elijo tal y como sos, me quedo en esta relación y renuncio a querer cambiarte. La sexualidad, que es el contacto sexual que lleva a la pareja hacia la vida, hacia el impulso, ese es otro orden. Intimidad, que no tiene nada que ver con sexualidad y es muy importante, y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. La convivencia, que es traer a la pareja las costumbres, las tradiciones, los recursos de las propias familias, de su propia vida, para construir o constituir un tercer sistema, que es el sistema de la pareja. Y por supuesto, el equilibrio entre el dar y el recibir. Es decir, que no haya un dar de más, un tomar de más, que eso sea equilibrado, que nadie se transforme en padre del otro, por ejemplo, no ser mamás, no ser papás, simplemente nutrir esa relación adulta. Y me voy a detener ahora a compartir con ustedes este fenómeno de la intimidad. ¿Qué significa la intimidad? Intimidad es relacionarme con el otro sin miedo.
Es decir, que puedo desnudar mi ser, que puedo mostrarme tal y como soy, sin miedo a ser rechazado, manipulado, o que la información o mi punto de vista o mi modo de pensar luego sea tomado para manipularme, ¿no? O sea, tomado para hacerme daño. Por eso es tan difícil entregarse a una relación de intimidad. Pero ¿qué sucede? Que si yo no logro la intimidad en una relación de pareja, no estoy relacionándome de manera sincera. Es decir, hay situaciones, hay sentimientos, hay emociones, hay puntos de vista que no se expresan. En una charla una vez compartida con Guillermo Echegaray, trabajando justamente esto de la autenticidad, eh, Guillermo traía este ejemplo que se los voy a compartir ahora, ¿no? Algunas parejas cuando se separan se dicen todo, ¿no? Porque vos tal cosa en tal momento, porque vos tal cosa en tal ocasión, porque yo me sentí así cuando hiciste tal cosa y quizás algo de lamento en que esa expresión se produzca cuando ya no hay más caso, cuando ya se están separando, cuando ya la relación está desgastada. ¿Qué hubiera sucedido si podemos expresar lo que nos molesta, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, con lo que estamos de acuerdo y con lo que no? Mientras la relación transcurre, mientras la relación se produce. ¿Y por qué se da esto? Porque por supuesto tenemos miedo. La intimidad es ver, escuchar, percibir, sentir, comprender a la otra persona y comprenderse a uno mismo y manifestarse sincera y auténticamente ante el otro, es no esconderse, ¿no? ¿Por qué nos cuesta mostrar nuestros sentimientos? ¿Por qué nos cuesta mostrarnos desde cómo nos sentimos genuinamente? Y muchas veces decimos, sí, hago como que sí me gusta, pero en realidad no me gusta, o hago como que me aguanto a su familia y en realidad no la aguanto, o hago como si estuviera disfrutando y en realidad estoy sufriendo. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque cuando somos niños empezamos a relacionarnos primeramente con nuestros padres y aprendemos ahí a vincularnos con nuestras necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un niño no puede estar en contacto con su necesidad y, y siente que esa necesidad no está siendo atendida, eh, empieza a aprender a desconectarse. Entonces el niño tiene necesidades, esas necesidades no son vistas, no son atendidas por sus adultos y él aprendemos a desconectarnos, aprendemos a no hacerle caso, aprendemos a pasarla a la nada, al baúl de lo que no importa, ¿sí? Entonces eso genera un apego ansioso, genera un apego desorganizado en nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Con lo cual, al tener miedo, voy a buscar, ahí aparece el miedo a la soledad y voy a buscar siempre estar con alguien al lado para que satisfaga mis necesidades y para cumplir, ¿no? Con esa persona. Todo el tiempo para que no me rechace, para que no me abandone. Entonces ahí no está la intimidad. No existe la posibilidad, porque yo vivo para agradar al otro, solamente vivo para que el otro se quede a mi lado, vivo para no sentirme solo, vivo para no sentirme rechazado. Lo mismo hay esas sensaciones porque son heridas fundamentales y todas ellas basadas en el miedo, miedo a que me conozcan realmente y entonces me critiquen o opinen mal de mí, miedo a que descubran las debilidades que tengo, miedo a que vean que yo soy vulnerable, que no soy fuerte, a que necesito otra persona. Entonces no somos nosotros mismos ante el otro, nos relacionamos a través de una máscara. Por eso es que nos empezamos a esconder uno del otro y tarde o temprano en la pareja, cuando no hay intimidad, no hay sinceridad, no hay un amor que se alimenta. Y en un determinado momento ambos son desconocidos uno para el otro. Es decir, no hay un conocimiento de quién es cada uno en realidad. Y si se llegaran a separar, si hubiera algún conflicto, no hay de dónde sostener algo que los amalgame, porque no se conocen sus necesidades, no conocen sus emociones, con lo cual no pueden negociar. Todo esto que les estoy compartiendo tiene una base de desarrollo, una base de ciencia desarrollada por John Bowlby hace años ya, especialista, psiquiatra, psicólogo, que desarrolló la teoría del apego, ¿no? Y así es como de niños
instalamos dentro de nosotros esas dos maneras de relacionarnos, en realidad son tres. El apego ansioso, es decir, me desespera que el otro se vaya, me desespera que el otro no esté, entonces me pego, soy obediente, soy cumplido, trato de portarme bien, de ser lo que el otro me espera de mí. El apego evitativo, que es cuando directamente prefiero no relacionarme con el otro, porque si me relaciono, el otro me conoce, con lo cual si me conoce me puede hacer daño, entonces tiendo a huir de las relaciones. En ambos hay desconexión de uno mismo, en el ansioso y en el desorganizado o evitativo. Y por último está el apego seguro, que es cuando niños nosotros, nuestras necesidades han sido vistas, han sido observadas por el otro, han sido satisfechas, entonces aprendo a vivir desde la confianza, aprendo a confiar en el otro. Para que haya intimidad, chicos, es fundamental la confianza. Si yo no confío en mí mismo, si yo no confío en el otro, difícilmente pueda mostrarme tal y como soy y crear entre dos, crear entre muchos una relación, ¿no? Y digo entre muchos porque un ejemplo es la pareja, pero por supuesto estamos en permanente relación con un otro. Y cuando no tengo desarrollada esa capacidad de mostrarme tal cual soy desde la intimidad, bueno, también mis relaciones son así, distantes, a la defensiva. Em, Me encantó un meme que vi en las redes estudiando este tema de la intimidad para agregar más contenido, ¿no? Y aparecía una persona con un escudo, con una armadura de hierro y con un escudo en la mano, ¿no? Y él le decía al otro ser humano que no tenía máscaras, que no tenía escudos, le decía, te estoy empezando a querer y me siento más débil que nunca. Es decir, cuando la persona aprende a reprimir sus emociones, porque cuando las manifestó, cuando las dijo, cuando se expresó, sintió rechazo, va viviendo y va habitándose dentro de esa armadura, dentro de ese bloque de hierro, ¿no? Y se siente sumamente inseguro cuando empieza a sentir. Entonces, muchas personas se sienten perdidas o se sienten así inseguras, se sienten en esa vulnerabilidad que no saben manejar porque empiezan a sentir. Entonces, empezar a sentir no es pavada, digamos. Cuando yo aprendí a manejarme, por ejemplo, desde un apego evitativo, y aprendí a relacionarme sin involucrarme, sin comprometerme desde la autenticidad, por supuesto, cuando empiezo a sentir me siento totalmente desnudo, desprotegido, y ahí hay toda una tarea em, para poder desarrollar la seguridad dentro de la sensibilidad. Dice Elina, y el apego con nuestros padres buscando validación, bueno, eso te hace generar ese tipo de apego ansioso. ¿No? Es decir, buscas y nos empezamos a relacionar con un otro buscando la validación, buscando ser reconocido. Entonces, no nos relacionamos con el otro por lo que el otro es, sino que el otro también, al otro le pedimos una validación. Y cuando no me valida, me siento frustrado, me siento apartado, me siento rechazado y por supuesto la historia sigue repitiéndose a lo largo del tiempo. Por eso la invitación es a desarrollar nuestra autenticidad, parándonos en nuestros propios recursos, habitando nuestros propios recursos, aprendiendo a reconocer nuevamente nuestras necesidades y confiar que un entorno nos puede proveer de que el entorno nos provee de esos recursos que nosotros necesitamos. Por eso el miedo para ir al mundo, el miedo a desenvolverse eh, con el mundo y ante el mundo desde nuestro ser cuesta, porque quizás cuando fuimos niños y cuando necesitamos, esas necesidades no fueron vistas o observadas. Entonces desarrollé lo evitativo o desarrollé lo ansioso. Lo que los animo es a explorar cómo sería ese apego seguro, que es confiar en que los recursos están, confiar en que los recursos están disponibles para mí, saber que si tengo una necesidad, soy un adulto que puede ir hacia ese recurso. Quiero detenerme en algo que me parece como muy práctico. em, y me cuentan ustedes cómo lo sienten, cómo lo escuchan del otro lado, ¿no? Em, Muchas veces la persona va desde su autenticidad y va hacia el otro desde sus sentimientos más puros. Y la otra persona rechaza esos sentimientos o utiliza esos sentimientos para manipularlo, para hacer daño. ¿Significa que si yo desarrollo un apego seguro eso no va a suceder? No, siempre va a suceder. Que hay un riesgo
en esto de cómo el otro te devuelve en la relación, cómo el otro se comporta. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Y cómo yo podría vivir una vida desde un apego seguro? ¿Cómo yo podría nutrirme, estar seguro internamente para vivir desde un apego seguro? La única forma es sanando nuestras heridas de la infancia, sanando ese niño, para que el comportamiento del otro no toque mis fibras más íntimas, para que yo pueda sostener la autenticidad. Para sostener la autenticidad necesito estar sano internamente. Es decir, no tener este temor a ser rechazado, a ser abandonado, a ser humillado, a la injusticia, ¿sí? Esas heridas son las que realmente nos impiden mostrarnos ante el otro tal y como somos. Y ahí nos perdemos de un montón de posibilidades. Totalmente, Elina, conscientes de quién soy, conscientes de quiénes somos y a la vez sanos y con la posibilidad de discriminar que lo que el otro dice, piensa o hace le corresponde al otro, ¿no? Y eso lo puedo lograr solamente si estoy sano. Cuando el otro me dice no a algo que yo necesito, cuando el otro responde, como puede responder también desde su herida, ¿no? Y poder establecer y tener esa conciencia de límite. Entonces, ¿cuáles serían los tips, algunos tips para poder relacionarme con el otro desde una manera íntima y preservando nuestro ser, nuestra sensibilidad, cuidándonos? Primero, aprender acerca de nuestras emociones, conocer y aprender a estar en contacto con las emociones. Por ahí hay personas que no saben que están enojados o no saben que están tristes o no se dan cuenta o confunden tristeza con enojo o confunden frustración con angustia o confunden celos con dolor y son cosas totalmente distintas. Y una cosa es descubrir las emociones y otra cosa es saber convivir con la emoción que me toca. Entonces hay muchas personas que no saben estar enojadas o que no saben estar tristes, entonces ahí viene ese apego evitativo, me voy, como no sé cómo manejarlo, me voy. Y si el otro está triste y si el otro está enojado, como no sé manejarlo en mí, también me voy. Entonces creo que el primer paso fundamental es conocer nuestras emociones, no reprimirlas, gestionar las emociones del adulto, reprimir las emociones del niño. Entonces, cuando yo reprimo una emoción, eso se ve y se percibe del otro lado y el otro me demuestra el espejo de la represión de esas emociones mías. Entonces puede salir con un acto violento, puede salir con un grito y como yo no lo sé manejar, suelto todo y me voy. Entonces ahí se va lastimando la relación porque falta conocimiento y falta este entrenamiento y este hábito en la gestión. Es conocer mis emociones y saber convivir con mi estado emocional. También estar dispuestos a cambiar nuestros patrones de conducta y de comportamiento, fundamentalmente desde el pensamiento. Es decir, si yo no cambio mi mentalidad, difícilmente pueda ser flexible ante la posibilidad mental que el otro es. Ayer me pasó algo que me entristeció bastante, que fue la interpretación de una persona sobre un acto, ¿no? Sobre un acto mío, de mi equipo y de todo nuestro trabajo que lo hacemos con tanto amor y con tanto respeto. Y la interpretación de ese trabajo, de esa acción, digamos, me hizo pensar tantas cosas porque digo, ¿cómo un ser humano puede interpretar algo y considerarlo como verdad y vivir desde esa verdad y hablar desde esa verdad y estar tan lejos de lo que es la realidad? Estar tan lejos de lo que es una realidad. Y así vivimos. Vivimos como en mundos paralelos a la realidad, fruto de nuestra mentalidad, de nuestras creencias, de nuestro pensamiento. Todas las creencias nos separan de la realidad. Por eso cuando hacemos constelaciones, cuando trabajamos con este maravilloso método, nuestro principal nuestra principal piedra basal, la piedra basal es la fenomenología, es decir, la observación pura de lo que es. Y difícilmente puede hacer una observación pura si yo tengo mi mente llena de creencias limitantes que están siendo confundidas como verdades absolutas. Entonces, para poder relacionarme con el otro, yo necesito también resignar un poco y hacer un poco más flexible mi modo de pensar, estar dispuesto a modificar mi patrón para que el patrón del otro, para que la mentalidad del otro y para que la posibilidad del otro también empiecen a ser una posibilidad para mí. Lo tercero es hacerme responsable, ¿sí? Asumir
qué es mi acción, qué es lo que está en mis manos y qué no está en mis manos. Muchas veces personas me dicen, o yo misma me preocupo y ahí ya sé que me estoy yendo de lo que es mi responsabilidad, que estoy creyendo que tal o cual tema es mi responsabilidad cuando en realidad está siendo mi preocupación. Entonces, aprender a discernir y a discriminar qué está en mis manos y qué no está en mis manos, qué es mi responsabilidad y cuál no, es una posibilidad grandiosa para poder entrar seguro a una relación de intimidad. Porque si yo no tengo claro qué es lo que, lo- a ver, si yo no tengo claro qué es lo que me compete y qué es lo que no me compete, voy a empezar a dar de más o pretender a salvar al otro. Entonces, ese tipo de apego es desorganizado o inseguro. No voy a poder estar como pleno con mi límite, no me voy a poder autocuidar, ¿sí? Eso no va a estar disponible porque voy a intentar cumplir, ir detrás del otro, complacerlo y por supuesto la consecuencia es que me estoy descuidando de mí mismo, ¿no? Y después se los reclamo al otro. Se los reclamo a las otras personas, se los reclamo a mi pareja y en realidad soy el único responsable de cómo está gestionando su posibilidad y su responsabilidad. Lo cuarto sería ser realista y tener fe. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque decía Alex Rovira, y coincido tanto con él, esta cuestión nuestra de inventar a la otra persona. La inventamos para bien y la inventamos para mal. A mí me gusta ver a la distancia ciertas cosas cuando me suceden porque me doy cuenta de lo que es objetivo y de lo que es subjetivo y eso me alivia un montón porque digo, bueno, en realidad nadie tiene la verdad en este mundo. Y cuando yo incorporo la fe, también estoy incorporando la confianza en mis propios recursos, la confianza en lo que puedo hacer, la confianza en lo que he aprendido, la confianza en lo que puedo seguir aprendiendo, el poder habitar también cuando el otro me descalifica, por ejemplo, o cuando cometo un error y yo mismo me autodescalifico. Entonces la fe en mí mismo, la confianza, el buen trato a mí mismo es fundamental. El quinto punto es ser consciente de cuándo estoy alejando a las personas, ¿no? Cuándo y qué hago para que el otro se aleje de mí. Cuando las personas quieren mantener una distancia de mí, ¿qué hago yo para que el otro marque una distancia o marque una diferencia entre una distancia entre él y yo? Eso es fundamental porque muchas veces los gatillos que disparan esta distancia son inconscientes. Entonces, podría descubrir cuáles son esos gatillos y cuáles son mis heridas mirando el comportamiento del otro. Ah, mira, cuando yo estoy seria o serio, o cuando yo me enfrasco mucho en mi tarea, o cuando yo no sonrío, o cuando estoy demasiado metida en mis obligaciones, el otro se aleja, cuando estoy sin disfrutar. Cuando todo me parece grave, cuando me olvidé de que la vida en el fondo también es un juego. Entonces, esto, ¿no? El mirar cómo el otro responde y desde la responsabilidad, no desde la culpa, desde la culpa, sino, o desde la injusticia, sintiéndome víctima de la situación, sino la observación. Entonces, eso es muy importante y muy interesante. También otro punto que para mí fue algo, a ver, una bisagra en mi vida, ¿no? Maravíllate con lo desconocido. Maravíllate con lo desconocido, porque cuando yo miro al otro y digo lo conozco o la conozco, de alguna manera estoy matando todo lo nuevo que esa persona tiene para dar u ofrecer. Eh, Permitirme la capacidad de asombro, la capacidad de maravillarme, que es la capacidad del niño que habita en mí, del niño que se asombra con la sorpresa, que no controla, que puede asombrarse con una sonrisa, con un chiste, con una invitación a hacer algo diferente, con una propuesta novedosa, con una actividad novedosa para compartir, el salir de la rutina. Eso es muy potente em, muy potente para nutrir la intimidad, muy potente. Crear cosas nuevas, explorarse en lo nuevo, explorarse en lo desconocido y disfrutarse, maravillarse, sacarle los rótulos al otro y aprender que quizás el otro fue de tal forma en tal momento y ahora puede ser otro totalmente diferente. Y me pasa lo mismo a mí, ¿no? Le pasa al otro y me pasa a mí. El séptimo punto es ser asertivo, es decir, emplear un lenguaje y una forma de comunicación que no dañe al otro, que pueda hablar de cuestiones objetivas, que pueda tener el enfoque en la solución.
Eso es un lenguaje asertivo. Hablar con el otro, pero con el foco en la solución, no con el foco en el problema. Si yo cada vez que hablo con mi compañero o compañera tengo el foco en el problema y tengo el foco en el pasado, por supuesto que la intimidad ahí no es posible. Este vivo lo estamos grabando, sí, va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube también apenas se termine. Lo voy a subir ahí para que les quede este material. Bueno, ahí estoy leyendo algunos comentarios de Valeria. Hermoso mensaje en estos momentos de apego emocional. Sí, vale, yo creo que esto que les estoy compartiendo, bueno, es fruto de tanto trabajado, pero ni siquiera me atrevo a decir trabajado como algo cerrado, ¿no? Es algo que siempre vamos trabajando, porque el mundo emocional es un mundo tan vivo que depende de nuestra biología, que depende de cómo está nuestro estado hormonal, depende también del clima, aunque no lo crean de de nuestro entorno. Hoy la humanidad está siendo muy desafiada con todo lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Con toda la crisis a nivel global que está distrayendo nuestra atención y es muy fácil entrar en el lodo emocional. Entonces, la invitación, y como en los vivos anteriores estuve hablando también de las dimensiones de la conciencia humana, agrego lo siguiente. El drama, las emociones que le llamamos secundarias, que son las emociones exacerbadas, visibles, que duran mucho, que son inútiles. Bueno, todas esas emociones son las que habitan esa 3D, que es el lugar del ego, el lugar de la personalidad, el lugar de lo material, el lugar de lo más, digamos, lineal posible para el pensamiento humano. Cuando yo empiezo a descubrir ese mundo emocional, empiezo a limpiarlo, empiezo a salir de estos embargos emocionales, de estos ataques de ira, de pánico y demás, empiezo a entrar quizás en esa cuarta dimensión, en la dimensión en la que puedo yo tomar distancia de la situación. Es este punto de la responsabilidad es fundamental. Es decir, adquiero la capacidad para ver las cosas en perspectiva, para ver las cosas en una tercera posición, para crear, para empezar a crear y para empezar a mirar posibilidades. Y cuando yo habito ahí esas emociones que se llaman primarias, que son emociones útiles, que son emociones que me adaptan, por ejemplo, un enojo que me permite poner un límite, pero una vez puesto el límite desaparece, no sigo yo enojado o resentido. Una alegría que me permite compartir con el otro lo que está sucediendo, reírme, disfrutar y no salirme en una trivialidad, por ejemplo, o irme hacia una trivialidad. Todo eso son elementos de la cuarta dimensión. Y cuando yo paso a la quinta dimensión, que para mí sería el lugar de la intimidad, el lugar de la confianza, el lugar de la evolución, es cuando yo habito esos metasentimientos. Es decir, puedo experimentar espacios de gozo con mi pareja, con un compañero, con una compañera, porque ya no está ese mundo condicional y condicionador de creencias, de historias que se repiten, de pasado, de deudas pendientes y demás. Entonces, bueno, eso sería como una integración también con los otros vivos que fui dando. Todo esto en marco del programa Visión Más Origen que iniciamos mañana. Es un programa, bueno, increíble. Creo que lo vengo dando desde el año 2014 y por supuesto cada vez que lo doy hay cosas nuevas que se van incorporando. Este curso introductorio, le hemos llamado así, curso introductorio a las constelaciones cuánticas. Y el visión más origen es para eso, para ampliar la visión, para ampliar nuestra capacidad de ver, de sentir, de convivir con el otro. Vamos a entrar al vínculo con papá, al vínculo con mamá, al vínculo entre hermanos, a la relación con nuestros proyectos. Vamos a constelar proyectos 2023 para cerrarlos. Vamos a abrirnos a los nuevos proyectos 2024. Vamos a trabajar la nueva visión. Vamos a descubrir lo esencial para cada uno. Y bueno, en la última clase vamos a hacer como una integración de todo lo que cada uno ha podido ir incorporando para hacer un repaso y una integración general y completar, ¿no? Completar todo el aprendizaje. Realmente se los recomiendo. Estaba justo leyendo el programa para poder comentarles. Quienes si están interesados pueden escribir a nacer con ese informes @gmail.com o escribir a Ceci a este número 0381-154-63-61-39. Así que bueno, me encantaría que puedan sumarse y si no, les quedan estos vivos ahí como material. Hay mucho material gratuito también para disfrutar, para pensar, para reflexionar, para compartir también cómo esto les llega.
Eso es muy interesante porque les comparto los contenidos y las ideas de acuerdo a cómo los voy sintiendo y seguramente a ustedes les van pasando otras cositas del otro lado, que está buenísimo que las compartan, ¿no? Y poder ofrecer su feedback para enriquecernos mutuamente. Así que bueno, gente querida, gracias por haber estado ahí, gracias por haber separado un tiempo para acompañarnos en estos círculos de compartir y ahí les queda grabado el contenido para que lo vean las veces que quieran y les sea necesario. Un abrazo inmenso a cada uno y que tengan una feliz noche de martes. Acá en Tucumán hace un calor espantoso que no se imaginan, así que bueno, tratando de dormir un poco fresquitos con los acondicionadores de aire aquí. Un abrazo gigante a cada uno. Buen descanso. Chau, chau. Besos, besos a cada uno.